Hola querida, somos Dani, Cami y Concha. Antes de arrancar con la chistulia, queremos contarte que no somos psicólogos, psiquiatras ni terapeutas. Pero sí somos treintañeros expertos en vivir, equivocarnos y reírnos de todo. este es un espacio seguro, pero para mayores de edad. En este podcast venimos a hacer lo que mejor sabemos hacer. Hablar sin filtro. Querida, trae tu cafecito y acomódate, que ya empezamos. Episodio especial de terror. Entra el sueño. Y el infierno. Buenas noches, queridas criaturas. Bienvenidas a un especial de terror de Chistulia, donde ni dormidas nos dejan en paz. Hoy hablaremos de esos momentos aterradores, donde el sueño se convierte en pesadilla. Ese instante donde uno jura que lo está visitando un demonio, pero al final era tu perro subiéndose a la cama. Así que prepárense, apaguen la luz Si se atreven. y acompáñenos en esta noche de historias reales, risas nerviosas y algunos escalofríos. Porque en Chistulia nos reímos hasta de los sustos. No era el perro. No era el perro realmente. En mi caso no era el perro. Vi una experiencia horrible. Eso fue hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Tunja. O sea, imagínense hace cuánto, ¿sí? O sea, recuerdo tanto que todo inició cuando yo estaba en una tarde, era una tarde como de domingo, y sonó, o sea, yo estaba durmiendo y de repente sonó como un golpe en el cabezal, en el cabezal de la cama. Sonó el golpe, ¡pam! Zeus, mi perrito, se despertó del susto y los dos nos miramos. Nos miramos como, uy, ¿qué pasó? Entonces, como mi cama quedaba en una ventana, yo dije, no, eso algo golpeó, fue a mirar y no había nada. Y ahí estaba como la mesita del comer, pues yo no, eso fue en la tarde, entonces yo no, eso fue algo que cayó arriba, o sea, no supuse nada. Esa misma noche, ahí empezó todo, esa misma noche, pues yo me acosté y mi cama estaba al frente, había una puerta. Entonces mi habitación era pequeñita, que solo cabía la cama, a este lado era como un pequeñito como armario, y a la derecha de mi cama la mesita de noche, y ya. Nada más acá y ahí porque yo no salía y ya. Entonces yo ese día dormí, yo dormía con Zeus. Nos dormimos, yo cerré la puerta, apagué normal. Cuando de repente yo recuerdo tanto que yo estaba durmiendo y yo escuché que la puerta la abrieron. Entonces mi instinto fue, mierda, abrieron la puerta. Pero pues como ya tenía ese susto, entonces como que estaba un poco... Prevenida. Sí, en ese momento como que miré, yo duermo tapada, me quité la cobija y volteé a mirar y veo la sombra, una sombra altísima, o sea, hasta el techo, y empezó a entrar. Y yo lo que hice, o sea, yo quedé así como viéndola y entonces entró y de un momento a otro, o sea, abrió la puerta y de un momento a otro, ¡fum!, ya estaba encima de mí. Yo le sentí las piernas encima de mí y yo quedé mirándolo, porque para mí era hombre, ¿no? Pero era hombre, no tenía cara, no tenía nada, pero tenía manos y tenía como un rostro, pero era así como en forma fantasmal, o sea, como un fantasma, pero sí se le leían las manos bien previamente y las piernas estaban sobre mí y yo quedé así, no, con los ojos, aterrada. Ay, no. ¡Qué nervios! ¡Qué asco! Y entonces yo lo que hice fue como tratarme, o sea, yo lo miraba y yo trataba de moverme y lo que hizo fue taparme la boca para que yo no gritara. Y yo le sentí la mano fría, le sentí todo así, o sea, total, porque tenía manos y yo decía, no, o sea, esto está raro. Y me empecé así a moverme y no podía. O sea, yo no podía moverme hasta que yo no podía gritar porque me tenía tapada y yo, ay, hacía así, yo en mi mente, Zeus, mami, llamando a todo el mundo a ver si algo. Y yo así, hasta que logré desatarme y me estaba ahorcando, o sea, yo me levanté y me estaba ahorcando y yo quedé así como, y la cobija la tenía acá, o sea, la cobija la tenía en el cuello, y yo lo que hice fue coger el celular y me paré y yo, ¡Zeus, rápido! Y abrí la puerta de mi pieza y como ya estaba abierta, corrí a la pieza y mamá la abrí yo, y me eché encima de mi mamá, yo, mami, lloré, y yo, ahí empecé la lloradera, yo, mami, ella, ¿qué pasó? Y yo entré prendiendo la luz, y yo, mami, me están asustando, me acabaron de asustar, y ella se paró y yo no me despegué, yo cogí al perro, yo, venga, Zeus, y me fui con ella de gancho. Zeus confirmó. Zeus, miércoles, ¿qué está pasando en esta casa? Él ni entera. Yo le desperté el susto. Pobre perro. Entonces nos fuimos a la cocina, ya me hice un té y ya. Yo me volví a acostar con ella y esa noche, o sea, yo recuerdo que empecé a rezar. Y yo recé y ella me acompañó a rezar, mi mami. O sea, esa vez durmió con su mami. Sí, dormí con mi mami en la habitación de ella y me quedé ahí. Y me tapé y pude dormir. O sea, esa noche, bien.
Listo. Bien mal. O sea, mal, pero ya después, o sea, ya era, y lo preciso es que yo veo el celular 3 de la mañana. Y ella, ay, que usted tiene que madrugar. Y yo, sí, bueno, y nos acostamos porque ya en ese entonces también madrugaba. Listo, al otro día común y corriente. Listo, yo dije, no, eso ya, no pasa nada normal, o sea, yo no, pues me asustaron, pero yo sí en mí dije que será, yo le conté a la primera profe que, porque pues yo soy docente, le pregunté a las profes, yo, mire, me pasó esta, y ella, no, eso es que, ahí fue cuando ellas me decían, no, eso es algo, recé mucho, alguien vino a visitarla, decían, y yo, no, es que, pero nunca pensamos, o sea, nada, o sea, en ese momento para mí no era brujería, no era, o sea, todavía no sabe qué pasaba. Entonces yo, bueno, voy a rezar, voy a tomar agua bendita, y bueno, listo, llegué, yo salgo. Lo normal, lo normal. Va a hacer un caldito de papa con la agua bendita. Sí. No, pues esa noche sí. Estás ahí comiendo agua bendita por todo lado. Y nada, ya, bueno, llegó la hora de dormir, entonces yo esa noche no quería dormir sola, realmente, me dormí con mi mamá. Qué bien. Sí, alisté mi uniforme, ya eran tipo, no sé, 8 o 9 de la noche, y yo recuerdo que yo estaba jugando, yo en ese momento jugaba mucho Candy Crush, estaba jugando, terminé como jugar y mi mami se acostó a dormir, o sea, yo recuerdo tanto que ella dijo ya, y ella se volteó para dormir, y fue como de que yo estaba jugando y yo, ya, dejé el celular y lo puse debajo de mi almohada y me acosté. Y la cama de ella también, o sea, ella sí tenía la habitación, o sea, girada, porque la puerta de ella conectaba con mi puerta, o sea, eran 2 puertas enfrente, pero la cama de ella estaba al otro lado y también daba a la puerta, o sea, también el cabezal, si uno miraba al frente, daba la cabeza y sucede lo mismo, pero yo estaba tapada y yo otra vez abrieron la puerta y yo escucho, o sea, como suena así ese rechinar, yo mierda otra vez, no, entonces yo empecé a rezar ya mismo, yo dije no, y empecé, ángel de mi guarda, primero ángel, luego Padre nuestro, cuando yo sentí, entonces yo no me quería destapar, pero o sea, eso hizo que me destapara porque no hablaba ni nada, pero yo sentía que caminaba, o sea, yo sabía que ya está, cuando yo me destapo, lo veo al frente, o sea, al lado izquierdo, porque mi mamá estaba al lado izquierdo mío, entonces yo lo veo así, todo de frente, y tenía ya un cuchillo en la mano, yo no, y entonces me miró, o sea, yo miré como eso se quedó así, y giró su cabeza y miró a mi mamá, y se le iba a lanzar a mi mamá, y como yo, o sea, yo hice así, y me de una, su mano como que las tiró y me empezó a ahorcarme otra vez, pero entonces no se me subió, sino solo me ahorcaba a mí, pero tenía el cuchillo en la mano, y yo, ay, gritaba, y yo, y mi mami no me sentía mover, porque yo le decía, yo me movía, hasta que un momento que yo, la pierna, como yo estaba así acostada, o sea, de frente, boca arriba, la pierna yo hice como que la toqué, y ella de una, ay, y ¡fum!, desapareció, y yo ahí pude poder respirar, y yo, mami, y ella se volteó, y yo, mami, lloré, y otra vez, y ella iba a prender las luces, y yo, no, güey, me paré con ella, prendimos las luces, y ella me dijo, ¿qué otra vez? Y yo, sí, antes regañándome, me dijo, no, eso es su culpa, esos son sus demonios, y yo, mami, y me puse a tomar agua bendita, eché agua bendita ahí mismo esa noche, a la cama y todo, y empezamos las dos otra vez a rezar, y rezamos el Santo Rosario, y ahí nuevamente 3 de la mañana, ya nos acostamos tipo 4, yo no me dormí, yo me acosté con ella, pero yo estaba así, y yo mira, hasta bien el amanecer, no, pero un susto, sí, y yo, ¿qué duermo? No, sí. Ya era la segunda noche y yo ahí, y me fui al colegio y volví, les dije a las profes, mire, le decía a mi amiga, no, me está pasando esto horrible, pero ella sí me dijo como que tenía que ir al santuario del Topo, que fuera y le rezara mucho a la Virgencita del Milagro, o sea, que le pidiera que le alejara eso, pero entonces en todo momento nosotros eso es, algo está pasando, listo, yo me fui a trabajar normal, llegué en la tarde, yo ya no me iba a dormir, yo no voy a dormir esta tercera noche porque algo me pasa, y no dormí, y entonces yo estaba así, tipo 4 de la noche, o sea, yo me acuerdo que me puse a ver 2 películas, y ya 4 de la mañana, miraba el celular, yo 4 y 2, 4 y 8, ahí para allá, o sea, de 4 a 5, lento, y cuando lento, yo seguí jugando, pues el celular a cargar, menos mal el cargador que hay cerca con mi mami, y mi mami, ella también estaba consciente, ella me decía, duerma, y cuando ella se durmió, yo miré, yo 5 y yo no tengo que dormir 2 horas para levantarme al menos a las 7, porque yo ya había pedido permiso esa vez, entonces yo tengo que dormir 2 horas, eso era un miércoles, y yo me quedé ahí acostada, y yo miré la hora de 5:10, no, y yo, bueno, está bien, voy a tratar de dormir, y recé, o sea, di como un Padre Nuestro, y me quedé dormida, y nada,
tercera noche bien porque no dormí. Listo, cuarta noche, otra vez pasó lo mismo. Entonces esa noche yo dije, no, pues ya no, ya eso fue mi mente. Algo pasa, seguíamos tomando aguandita y mamá echaba todas las noches, empezamos a echar aguandita en las camas antes de dormir, nos rezábamos antes de dormir y ya esa cuarta noche, ¿no? Porque la tercera fue ya después. Me acuesto, yo otra vez miré películas, dije, no, esto a mí no me va a pasar más, tal cosa, y me quedé dormida a las 4. Y entonces yo recuerdo que yo miré el celular y yo era 3 y algo y yo ahí, y yo era cuente ovejas imaginándome cosas y así, hasta que me quedé dormida y otra vez apareció la mierda esa y yo, ay Dios, y yo sentí, ya en ese momento fue que se me subió, o sea, fue que ella se dio cuenta que yo sentí esa presencia, yo abrí los ojos, me quité las cobijas y ya estaba acá y yo era así, no abrí los ojos y yo no, y me arcaba, lo único que hacía era arcarme y me movía y yo Padre Nuestro, y ahí, y yo por un lado y para el otro, mi mami me sentió el codazo y de una desapareció y ella me miró y yo estaba así, y ella abra los ojos y yo, mami, y ella, pero ay, y ella entonces me decía, eso es brujería, que eso era mi culpa, que yo no me mandaba a hacer así, que porque yo no decía la verdad. Entonces yo de una supuse ahí que era, porque es que en ese momento yo había terminado con un novio, pero él me descubrió con mi amante. Y sí, pues pasaron cosas. Entonces yo creo que mi mami decía que era que por venganza esta persona lo que hizo fue como rezar y hacerme algo para que si yo pudiera dejar a esa persona, no sé, como para asustarme. Entonces, porque eso había pasado, o sea, eso reciente había pasado como 2 semanas después de que yo terminé con él y que él nos pillara y toda la vaina, eso pasó en 2 semanas. Pues a mí me habían asustado ese domingo, eso fueron 8 días después y yo fue cuando dije, todo tiene correlación. Para mí era eso, mi mami, todo el mundo decía que era brujería. Yo al otro día yo le dije, fue ya como a las profes, no, yo ya no, o sea, yo pedí permiso porque ya me quedaba jueves y viernes, o sea, ya yo dije, no, yo no voy a volver a trabajar. Entonces yo le decía, no, yo necesito el viernes porque yo estudiaba los sábados, necesitaba tiempo, y yo ese sábado sí me fui, no, de ahí para allá fue terrible porque fui a la iglesia, me tocó como hablar con el padre, mire, están pasando esto, o sea, para mí ya era como algo más, una entidad, eso es brujería, cosas así. O sea, yo fui a la iglesia al topo y dije, no, si tú me ayudas a que yo ya pueda dormir, a que no me pase esto, voy a prometer tal cosa, y hice la promesa, ya. Yo de ahí para allá toda esa semana, o sea, lo que fue sábado, domingo, lunes, todo, o sea, del domingo a domingo yo no dormí en esa semana, pero entonces yo no sé cómo sobreviví porque yo era como, me dormía en las tardes, me dormía en el colegio, o sea, como que las profes también entendían porque yo decía, no, yo no voy a volver a pasar por eso, y duré una semana sin dormir, pero así durmiendo como 3 horas y con mi mami, yo mami, téngame acá y abráceme y ahí sí duermo y eso, pero en las noches yo no dormí, en las noches yo no dormí más, entonces yo era claro, acoja al perro, o sea, haga muchas cosas para eso. Y ahí para allá, yo recuerdo esas 2 semanas pura guandita, oraciones para allá, oraciones para acá, de todo. Hasta que ya la siguiente noche, o sea, toda esa semana ya fue como el lunes, martes, que yo dije, no, ya, yo me voy a proponer ya que voy a dormir bien. Y dormí con mi mami, o sea, yo duré un mes durmiendo con mi mami. Hasta que ya fui valente, dije, ya me voy a dormir en la habitación. Entonces ahí dormí y ese mes, eso veíamos en ese mismo apartamento. Ese mes yo empecé a dormir con ella y me acostaba tarde. 12 de la noche, o sea, ni siquiera 10 de la noche, no, hasta las 12, lo mismo, mi método era ver una película, ver otra película y siempre era como muy de animada, sí, como muñequitos, ver series anime, ahí empecé con todo el anime también para poder, o sea, imaginarme cosas y de ahí era como mi mami, yo siempre le cogía la mano y me dormía con ella en la mano y así, y que si yo la apretaba, yo le decía, si yo la aprieto es porque algo pasa, pero pues obviamente ella en su sueño y eso pues nada, pero ahí para allá, ya hasta que por fin, pero fue horrible, muy terrible. Claro, qué horror, Conchita. O sea, ya después ya no más de esos. No, después de eso, me trasteé, eso pasó un mes en ese apartamento y yo seguí durmiendo con mi mami. Nos trasteamos de ese apartamento, nos fuimos a otro y ya, santo remedio. Ya no, hasta yo decía pronto la casa o algo sí, para nosotros siempre fue brujería. Un mes después, cuando yo ya me trasteé eso, yo recuerdo que yo estaba escuchando un programa y había algo que decían que eso era referencia a una parálisis del sueño. Pues yo empecé ahí a investigar porque yo no tenía claro ese concepto, no tenía ni idea. Cuando me puse a buscar en YouTube, miré videos y hasta escuché un podcast de eso, de un episodio de eso, yo dije, wow, esto es referente, puede ser como una respuesta a lo que yo viví. Pero o sea, en ese momento yo como que le dije, y por eso como que ya para mí ahorita en ese momento digo, sí, quizás fue una parálisis. Pero durante esos meses para mí sí era como no, fue
fue algo más, sí, fue terror y todo, pero ya después como que para poder superarlo y todo, yo decía, no, yo cuento, tuve una parálisis, pero entonces en realidad lo que viví para mí sí me marcó a mi mami también, porque nosotros era, de hecho, toda agua bendita, vaya allá, vaya a misa, vuelva, o sea, para que todo y yo creo que también las creencias que uno tiene, ¿no? Dan para que yo dijera, no, esto es eso y ya no está y lo alejamos. Y también dar corte a esa relación, porque pues obviamente en ese momento también había muchas cosas, entonces yo también decía, no, tengo que cortar todo de raíz, todo bien, cerrar el ciclo bien y que avance, para que también, o sea, no sé si eso fue, pero pues queda la duda. Fueron varios esfuerzos para que eso se cerrara. Sí, exacto, o sea, todo sumó y de alguna manera no volví, y mira que hasta el son de hoy no volvió a pasar eso nunca más, y antes de eso nunca lo había vivido. Entonces, de alguna u otra manera, si lo deja uno traumado, lo deja pensando y uno dice, huepucha, ¿qué fue? Y queda la duda, por eso digo, queda la duda, pero pues digamos que fue parálisis. Y es la respuesta como más tranquila y más llevadera de tomar las cosas y pensarlas. Bueno, a mí no me ha pasado así, digamos, que yo vea a la criatura tan físicamente definida, que la sienta así. Pues yo, digamos, me ha pasado que he sentido mucho más presencias. Y eso me ha pasado por lo largo de la vida. No es la primera vez, ni... O sea, espero que la última. Pero sí me ha pasado muchas veces, cuando era chiquito, o más grande, incluso hace pocos días. Bueno, lo que me sucede es que, digamos, yo voy a dormir, yo tengo muy buen sueño realmente, quien me conoce, yo me acuesto y de una vez quedo fundido y yo hasta el otro día me despierto. Entonces, es muy raro que yo me levante, muy, muy raro. Y yo también confío, digamos, cuando me voy a dormir, sea la posición en la que yo duermo rápido y yo siempre duermo de lado. Porque a veces yo decía, cuando leí lo de la parálisis del sueño, también pensaba que de pronto era porque ahí decía que era por dormirse boca arriba y que eso generaba presión y que uno queda más ahogado y que entonces que si uno dormía de lado entonces no le pasaba eso. Entonces yo por eso duermo también como de ladito para dormir más cómodo y que no le sucedan esas cosas. Pero aún así durmiendo así de lado me han pasado. Me pasa de la misma forma, pero se los voy a comentar. Entonces yo estoy durmiendo normal y más o menos eso bien por la noche, después de las 12 de la noche, también como a las 3 de la mañana, yo empiezo como a sentir que me están observando. Entonces yo me empiezo a despertar y empiezo a despertar como con la duda, ¿será que ya es de día? Y medio abro los ojos y es de noche, pero siento que me están observando y me empieza a dar mucho pánico, Claro. mucho terror, porque siento que me están observando y yo duermo, digamos por esa razón, es que yo duermo tapado de la cabeza, ¿sí? Para sentirme como un poquito más seguro, que no me vean, como no me vean, mejor dicho. Y siento que me están observando, siempre desde lejos, como desde la esquina, ahí viéndome, y me da mucho pánico. Entonces lo que yo hago, lo que hacía cuando era chiquito, a mí me da muchísimo pánico. El pánico no me deja mover y yo lo que Claro. hacía era rezar. Ahí todos nos volvemos religiosos. Ahí es cuando Dios Sí, existe. sí. No, mentiras, yo No. siempre he sido religioso, es muy espiritual, pero en esos momentos son los momentos en que yo recurro a Dios como una entidad más protectora, Sí, como de luz. de luz, a que traiga, sí, luz a esa situación que es tan rara y tan extraña. Entonces empiezo a rezar mentalmente porque no puedo pronunciar ninguna palabra y empiezo a rezar ahí hasta que rezando y rezando me vuelvo a quedar dormido. Y ahí sí vuelvo a levantarme normal. Y me ha pasado muchas veces de esa misma forma. La última vez que me pasó, también sentía así como la presencia, empecé también como a rezar, sentía que, digamos, me podría levantar, prender la luz y ver qué estaba pasando, pero yo trataba como de observar, yo decía, no, es mi mente, yo estoy acá inventándome que hay algo, pues yo trataba de mirar, pero nunca le encontraba forma. No es así como, digamos, como Concha, que de pronto sí le puede ver la forma a una persona. Yo sentía como que en esa esquina hay algo, pero no le veo forma, sé que está más oscurito, pero no le veo forma. Así me pasa a mí, mejor dicho. Pero identificabas el lugar, o sea, tú sentías Sí. eso en ese lugar, por ejemplo, en la puerta, en la ventana, Sí, en un sí. lugar. Yo sentía cómo se movía, entonces yo sentía que estaba ahí, y no siempre está en el mismo lado, Sí, no. entonces a veces la sentía al lado de la puerta, a veces lo sentía al otro lado, a veces lo sentía al lado de la cama, a veces muy cerca, nunca lo sentí
encima mío o así, no, pero sí muchas veces muy cerca. Y eso a mí me generaba más miedo cuando lo sentía más cerca, porque digamos, hay veces que yo tenía la cobija puesta y pues yo sentía que prácticamente era como uno tenerlo como cara a cara, pero por Uy, debajo de la debajo. cobija, pero yo sentía que la cobija igual me Uy. está protegiendo y la sentía así. Sí, qué asco. Sí. Sí, no, qué miedo, porque primero, o sea, sentirlo y yo creo que tú en el interior todo moviendo, todo. Ay, no, no, no. Interior ahí rezando, rezando, Sí, rezando, sí. rezando, 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 hasta que siento que como que se va y cuando se va es cuando como que ya mi cuerpo de una vez otra. Vuelve. Descansa, Sí. es que es un alivio, como Sí, que como que sí. se fue la amenaza y ya dormir. Sí, Sí. Wow. Y así sí me ha pasado. Eso es lo que a mí me ha pasado. Y le sigue pasando. Y me Y sigue le sigue pasando. pasando. Que es lo peor. No. No, me toca también tomar agua bendita. Mi mamá le dice, echen las cobijas en la almohada, debajo de la cama, en la puerta, en todo lado. Todo así, agua bendita. Eso diría mi mamá. Entonces, sí, hay que encaminarse a Dios. Igual sí sirve rezar. Confirmado. Sí, sí, sí. Pero Sí. nunca le ha buscado el significado O el o la origen. razón o por qué carajos le pasa eso. Pues yo siendo sincero, nunca es la misma presencia. Ay, no. Nunca es la misma. Peor. Porque peor. Son 13 fantasmas. No, güey. Ay, No. no, sí, nunca es la Sí. misma. Ah, no. No, yo puedo Difícil. decir que no. Hay veces, aunque siempre es como más masculina, sí he Sí. sentido eso, pero nunca es la misma presencia. Hay veces que ha sido como que yo he sentido que es como una persona como más alta, una más bajita, como así, como diferentes tipos de personas. En mi sensación de, digamos, de lo que estoy sí. percibiendo ahí. No, no es como que yo diga, ay, sí lo vi tal cual, no, porque yo no, siendo No ves sincero, yo nada. nunca he visto así como tal cual la persona, la forma así súper, súper bien hecha, así definida en esos momentos, no. Solamente siento como que ahí hay algo como Sí. Energético. energético, sí, Ujú. y ya. Es como la sensación como cuando uno está en el bus o en algún lugar y que alguien lo está viendo y que uno Ujú. sabe que lo están viendo y uno se voltea y lo están viendo, Así es mismo. como una cosa así. Mm. Pero uno voltea y no hay nada. Uy, en este caso Pero sí, no o voltea sea. y no hay nada. Uy, claro, feo. Sí. Heavy. Y en Horrible. esos momentos lo más loco es que todo está muy, muy callado. Ahí sí no se escucha pasar el Nada. carro, ahí sí no se escuchan los perros ladrar, nada, no hay Total ningún silencio. ruido. No, es una cosa muy loca. Por ejemplo, que yo descubrí que era parálisis, quizás fue porque vi algo, ¿no? Pero aquí que uno como busca, como mira, sí, Yo sí sentía que me podía mover. sí. O sea, y yo me he movido. Entonces Y hay usted- veces que, digamos, estoy viendo y sé que está en la puerta y yo, ay, no, no más, y me muevo para el otro lado para no sentir que me está viendo directamente a la cara. Ay, no. Hay veces que yo hago eso. ¿Y se pasa rápido? ¿O No, Ahora le están no, mirando la se cola. queda ahí, pero siento que como que se va. Se quedan mientras les dé la cara. Después se van. Siempre Si me no se ve. van. Ay, O- que sí, o- siempre o- me ve la cara. o sea, Mm. mientras ya lo ignora? Ya le dio miedo, me dio asco. Sí, claro. Bueno, Ay, loca. A punto ahí de tener un ataque de pánico, se pone a llorar. sí. Él ya no quiero contar más mi historia, por favor. Avancemos. Uy, Dios. Bueno, pues yo no siento que yo haya tenido algo como tan material y tan asustador como lo han sentido ustedes. ¿Por qué no? O sea, a mí no, poco me han asustado, poco. Pero me hicieron recordar que cuando yo era niña, y fueron muchísimos años, yo sufría de muchísimas pesadillas. Pero era una pesadilla recurrente y era la misma pesadilla exactamente igual. Y como dije, durante muchos años, o sea, fue casi que toda mi vida. De hecho, ya estando ya adulta y hasta, no sé, este año creo que no. Pero no sé, de pronto el año pasado tuve un día que tuve esa pesadilla otra vez. O sea, recordé esa misma pesadilla igual, o sea, exactamente igual, una retromierda. Entonces, bueno, digamos que mi pesadilla no era de imágenes y se las quiero como describir como en las sensaciones, que era lo que yo sentía. Y finalmente yo siento que no sé si era, o sea, yo no sé si yo ya estaba dormida o era antes de dormir o yo no podía dormir. Entonces era una sensación que yo tenía y no me permitía dormir. En ese momento yo sentía que el tiempo, o como en esa imagen, era un cuarto con cuadros como rectángulos, cuadrados, así, pero todos eran colores como beige. Entonces un beige más cafecito, otro más clarito, otro más así como toda una tonalidad, toda estándar, toda básica, toda fea. O sea, era como una habitación.
En esa habitación estaba yo, sentía que mientras estaba yo ahí dentro de esa habitación, el tiempo pasaba muy lento, o sea, se empezaba a poner más lento, o sea, no pasaba como normal, sino mucho más lento. Entonces estaban los colores feos y el tiempo pasaba lento. Y también sentía que, o sea, que el ambiente era pesado, adicional de que pasaba el tiempo lento, el ambiente era pesado, había como una presión, y eso hacía que yo respirara también diferente. Y adicional, yo me sentía hinchada. Entonces era una sensación re loca porque yo sentía que yo respiraba, no, el oxígeno, no sé, no me llegaba como bien, el tiempo pasaba muy lento y me sentía hinchada. Entonces las manos se me empezaban a hinchar, la lengua se me empezaba a hinchar así hartísimo. Y es una sensación re contra horrible. O sea, esa era la sensación que yo sentía y no paraba. Entonces pasaba, era así y después, ay, ya me acordé lo peor, no, eso no era lo peor, de puta, esa sensación, listo, eso pasaba en ese momento, listo, y se acababa, pum, se acababa la sensación, yo ya volvía a estar normal, ya no tenía esa presión como en el cuerpo, como en el cerebro, ya no tenía esa sensación de la hinchada, todo eso se quitaba, pum, y volvía otra vez la sensación. Entonces, otra vez se repetía lo mismo así, y empezaba como a desarrollarse, y volvía y se acababa, pero entonces ya no duraba tanto, o sea, al principio era como muy lento, y después pasaba así mal, iba reduciéndose como el tiempo de la sensación hasta que era ya muy rápido, entonces ya era pa, o sea, era como que la sensación subía y bajaba, subía, bajaba, así, y era cada vez más rápido, más rápido, era una mierda, yo no sé, y entonces a mí me empezaba a dar pánico cuando ya era muy rápido, o sea, yo como que aguantaba lo de la hinchazón y lo de toda esa sensación hedionda, mientras era lento, pero cuando era rápido y caía, yo ya decía no, o sea, yo me empezaba a sentir muy mal y no podía, o sea, no me sentía bien, y yo empezaba a orar. Yo al principio dejaba que eso se pasara y como que en algún momento se iba la sensación de como esas imágenes así rápidos, como una película loca, o sea, como rápido, imágenes, pero era la misma imagen asquerosa con la misma sensación asquerosa. Entonces, finalmente eso como que me daba como náusea, no sé. Y ya yo dije, no, yo tengo que hacer algo porque ya de verdad esa sensación es muy paila, o sea, no puedo dormir, no me siento bien. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a rezar también, aunque no es religiosa, pero igual pues sí hay algo sobre nosotros, algo más fuerte que nosotros, espiritualmente más grande. Entonces yo dije, no, yo tengo que, y entonces lo que yo hacía era rezar, no sé si con eso lograba alguna meditación o lograba como despejar esos pensamientos, porque era un pensamiento re horrible, era, no sé cómo decirlo, como parásito recurrente, no sé, era una mierda. Entonces yo empecé a orar también, Ave María, Dios te salve María, Padre nuestro, gloria, pero dele, eso hasta que ya como que hacía que las imágenes que pasaban así como flash volvieran a volverse lentas y se desaparecieran. Y la imagen no era, como dijo la imagen, no eran imágenes diferentes, era la hijo de puta habitación esa de mierda, o sea, no había nada más, no eran seres, no había nada, era solo la habitación esa como con colores beige y como rectángulos. Entonces, pero a mí eso me generaba un pánico tan hijo de puta, o sea, yo no podía, de verdad no podía, y yo me ponía a llorar, ya me acordé también. Entonces, cuando a mí ya me daba eso, yo me ponía a llorar y lloraba, porque decía, Dios mío, ¿por qué no puedo dormir? O sea, que se está haciendo asquerosa. Me acuerdo tanto que una de las pocas veces que fui, que yo le dije que ya me quebré, o sea, yo fui y le dije a mamá, de verdad no me siento bien, o sea, no puedo dormir, o sea, pero yo no sabía cómo explicarle eso, es que ni sé cómo explicarlo ahorita. Entonces mamá me dijo, ay, acuéstese ahí, y yo me acosté con ellos ahí, entre mamá y mi papá, y dormí en paz. Esa noche dormí en paz, de verdad, los papás son el refugio de este planeta. Y esa noche bien, pues al otro día me volví a acostar, obviamente me empezó la misma sensación y yo... y entonces fui también yo, madre, me estoy muriendo, madre, me estoy sintiendo mal, mamá, no, porque entonces usted se la va a pasar durmiendo acá, vaya soluciones. Y yo volví a mi habitación y yo... Y le pasa un rosario. Me da agua, botar una bolsa de agua bendita. Tome. No, yo... Hágase un té con esa agua. Autoexorcícese. Este demonio no vuelve a entrar acá a mi cuarto. Dijo, durmió usted, pero yo no. No sé. No sé, pero bueno, y esa vez yo dije, no, ya tengo yo que buscar mis propias herramientas de verdad para poder manejar esto, porque sinceramente, pues obviamente no puedo cargar esto a mi mamá.
Y ya lo que hacía era orar y orar y orar y orar. Hasta que se fue, ya que fueron pasando los años y los episodios así fueron reduciéndose muchísimo. Hasta ya como, pues como digo, adulta, que tanto que, como digo, el año pasado creo que una vez me pasó otra vez, como esa sensación, toda esa mierda. Y yo, la verdad, esa vez que me pasó, la última vez que me pasó, lo único que hice fue como tratar de hacer eso más consciente. O sea, yo me empecé a sentir eso y dije, bueno, ¿qué está pasando? Es el mismo asco, no sé, es la misma... Okay. Eso, la misma O hinchazón. sea, su merced empezó como a describir lo que estaba Sí. pasando para que su conciencia obviamente lo hiciera como real y más lúcido, ¿no? Sí, algo así como no dejarme llevar, porque es que Sí. finalmente yo lo que yo sentía era que yo perdía como poder. Entonces finalmente cuando era así lento, pues bueno, pero ya cuando seguía y seguía y seguía, yo ya no podía controlarlo y no podía, y por eso me desesperaba y me ponía a llorar y todo eso. Entonces esa vez lo que hice fue dejar pasar esa sensación, sentirlo, vivir como ese asco, toda esa vaina, no sé, era tan horrible como lo de la sensación que les digo de sentirse como hinchada y que los dedos eran hinchados y que yo tocaba, o sea, era tan raro porque yo me tocaba mis propios dedos y se sentía tan horrible, tan horrible, tan horrible, y la lengua como si se fuera a salir de toda la cabeza, como si se fuera a hinchar, tanto que se fuera a salir de la cabeza, no sé, era una mierda, esa sensación era una mierda, pero lo viví así y creo que hasta ahí se quedó. O sea, no, después no siguió como ocurriendo, pero más cortico, hasta que se volvió demasiado loco. No. Yo no sé si eso eran ataques de pánico, la verdad, no sé qué putas era eso, pero horrible, mía. Y era recurrente, como digo, fueron años viviendo eso. Y eso a mí me generaba pánico, yo lloraba. No poder dormir y saber que puede pasar eso, no, o sea, y recurrente. Y que no lo relacionaba a nada, porque finalmente yo, o sea, me gustan las películas de terror y bueno, después hablaremos de eso. Pero yo no tenía algo ahí, que yo dijera, no, es que era una sombra, que era un zombie, que era el vampiro, que era como algo relacionado, no había nada, era un cuarto de mierda beige. Wow. O sea, qué gonorrea. Y que inicie con esa imagen y luego prosiga al sentimiento y Las a todo. Sensaciones, Sí. pero seguía en el mismo hijo de puta cuarto. ¿Será que era de otra vida? ¿Moría en un sarcófago? Ah, tan loca. Y por eso ahí va. ¿Era una diosa egipcia? Cleopatra. Yo no sé, pero qué Claro, gonorrea. O sea, sí. no sé cómo describir, pero la sensación era demasiado horrible. Venga, y qué tal, no sé, quisiera saber si alguna de estas experiencias a las queridas les haya pasado, porque si esto sucede en otra persona, pues uno dice, bueno, hay una pauta, hay un patrón, algo, Sí, pero no es tan común, o sea, yo nunca había escuchado eso. sí. ¡Wow! Queda uno como, Yo tenía el sueño, era que comía comida dañada, con gusanos, cosas así. ¿y era Ay, recurrente? sí, era. Pero es que normalmente uno tiene, o sea, yo he leído poquito, uno tiene sueños recurrentes, hasta pesadillas recurrentes. Lo que pasa es que esto ya era demasiado, porque obviamente yo he tenido otras pesadillas, así como su merced dice. Entonces, a mí, por ejemplo, la mía es con el agua. Y yo sueño que estoy en el mar, o sea, porque estoy traumatizada con esa vuelta, o sea, o ríos o algo así, y se empieza a crecer el agua. Y como yo no sé nadar, pues yuca, porque eso es la película más, es la pesadilla más paila, ¿cierto? Pero, y eso es recurrente, y Sí. pasa en muchos escenarios, pero este sueño no cambiaba, o sea, no era como esta vez en Santa Marta y después en un río en el Caquetá, no, era, hueputa, la misma hijueputa habitación. No, a mí también, mira que pensando así en sueños recurrentes, a mí es con acantilados, o sea, manejando que me manejaba como loca y manejaba hasta que ¡fum! Terminaba cayendo, corría y siempre era como subiendo, o sea, me acuerdo tanto que subiendo, hasta que ya no hay más carretera, corriendo y me Sí. caía y así, pero entonces manejando, corriendo, con patineta, con bicicleta, pero siempre es el mismo acantilado, o sea, siempre es así subiendo y que yo ya veo que no hay nada, pero aún así sigo hasta que ¡fum! Termino cayéndome y de una me despierto, o sea, la caída me hace despertarme, pero sé que eso es más común, porque Sí. también lo he leído, pero lo que tú dices, o sea, ese sueño que tú tienes, no, nunca. Muy Wow. raro. Necesitamos una querida que interprete sueños. Sí, muy necesario. Sí, las leemos, queridas. Mire, eso le pasa por ver tantas películas tan tarde de terror. Eso le pasa por perra. Eso le pasó por desordenado. Mm. Sí. Sí, madre. No sé, madre, no sé. No sé. Pues a una respuesta, una historia. Sí.
Pues, o sea, yo, como les mencioné, yo sí veía muchísimo, todavía veo muchas películas de terror y siempre me acostaba absurdamente tarde. O sea, a mí eso de que me despertara a las 3 de la mañana no me pasa porque a esa hora yo estoy normalmente despierta. O sea, el demonio soy yo. Yo soy ahí. La bruja ya. Sí. Entonces siempre como que me acostaba muy tarde desde muy pequeña y adicional veía muchas películas de terror, entonces yo siempre vivía súper psicoseada, pero yo no me quejaba de esas pesadillas. O sea, finalmente yo decía, eso me pasó por haber visto esa mierda, ¿quién me manda? Sí, yo sabía, yo era consciente, aún siendo una niña consciente. Una película que me encantó, pero que puta, esa película me traumatizó hasta donde pude. O sea, es la misma película con el mismo pánico, el mismo escenario, como el mismo terror, pero en diferentes escenarios y es de zombies. A mí los zombies me gustan muchísimo. Es como, la gente dice que no es de zombies porque tiene como un virus de la rabia, bueno, en fin, una peliculaza para que se la quiera ver, que se la vea. Pero, puta, esa película a mí me dio pesadillas desde sexto que me la vi porque me acuerdo tanto. O sea, venga, desde sexto hasta ahorita. Ahí Hasta ahorita. tiene anotados los días. Sí, o sea, no, Días de trauma. No para de soñar, digo, de tener pesadillas. ajá, por eso digo, y pues es verdad, o sea, no me lo tuvieron que decir, yo sé que fue por ver esa película y me traumatizó, qué película tan buena. Wow, pero sí impactante, ¿no? Ujú. Pues para dejarle a uno piense, a mí me pasa igual con las películas de terror. Yo antes de pequeña no veía películas de terror, sino ya de grande, porque a mí me dan miedo. O sea, para mí Sí, siempre, a mí también. sí, yo era muy miedosa, entonces yo no vi hasta muy grande, hasta los 20, 21, o sea, grande ya. Y empecé a verlas y o sea, un mes duraba imaginándome las escenas de esa película. Entonces, si Ay, yo no. escuché o vi que abrieron la puerta, entonces yo ya le tenía miedo a pasar de noche por esa puerta porque eso pasa en la película y así Sí. era. Y la tenía ahí, pero mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, y me acuerdo de las escenas. Eso es como yo soy muy visual, pues yo retengo las imágenes, entonces me acuerdo mucho de las escenas y veo algo parecido. Ay, no, qué terror. Eso es lo malo que tengo, sí. Sí. Sí, pero entonces yo sé que es por miedo, pero yo digo, no, eso es miedo por ver la película y porque de ahí salió. Pero al final digo, eso es ciencia ficción, eso no es real, eso es mentira, eso es una película, eso es grabado. Y se me va quitando como tanto el miedo y pensar que es verídico, ¿no? Porque cuando es basada en hechos reales, ¡ay! Eso es otra cosa. Sí, Sí. me dan más miedo y Eso no es las otra veo. mierda. Sí, no. Ahí digo, ¡ay! Cuidado con eso. No, yo también soy como gallina, digámosle así, o sea, como miedosa, pero igual las veo con miedo. Las veo. Me gusta, o sea, me gusta. Yo de chiquito tampoco veía películas, pero a mí sí se me quedan como las historias que contaban. Y eso a mí me da miedo porque ahí era como mi imaginación recreando algo que nunca vio. Era Ay. una cosa así. Bueno, entonces a mí me contaban muchas historias. Yo me acuerdo cuando era pequeño de que estaban contando una época en que hablaban demasiado de los duendes, que el duende que cogió las cosas, que el duende pa' aquí, que el duende pa' allá, y empezaron a salir videos de duendes y todas esas Ay, cosas. sí, me acuerdo de esa época que hacían como avistamiento de duendes, eso era una mierda. Salía en YouTube, sí, Sí, salían salía en cosas YouTube. y uno miraba, o que se me perdió algo y uno ya daba cuenta que era el duende, pero entonces mostraban cosas y uno, uy, o sea, Claro. puede pasar. Sí, claro, ese video, claro, todos lo vimos, Sí. creo. Todos los treintañeros vimos ese duende, Del claro. duende ahí saliendo ahí. Salió corriendo ahí. Sí, o que baja corriendito una sombrita Ay, chiquitica, sí. una mierda. Alguna vez Sí. quería, si ustedes vieron eso, un emoji de duende para saber que también vieron eso. Que confirma que vieron el video. Sí. Confirmen. Bueno, Y bueno, entonces están en esa época pues hablando mucho de duendes, yo estaba súper traumatizada con los duendes y me acuerdo que una vez yo me fui a dormir también, esta vez sí fue diferente, no voy a negarlo, porque vi algo, entonces yo vi como un duende súper grande ahí al lado de la cama viéndome y yo todo asustado ahí no dormí. Pero claro, se materializaron mis sueños, Se teniendo en cuenta lo. materializó esa vaina, los duendes son reales. ahí está. Pero era así como el tamaño de E.T., yo no sé, una cosa así, Pequeña, así, claro, y sí. sí, pequeña. O sea, era como la cama y como un poquitico, como la cabeza. De Legal, metro. sí. Sí, bien, Tamaño 1 metro. como, sí, como un metro más o menos. Y yo, bueno, ahí todo traumatizado con eso, ahí pensando que lo tenía ahí al lado, y a cada rato veía, y claro, veía esa vaina, y veía. Y por la mañana yo le dije a mi mamá, ay, mamá, vi un duende.
Y mi mamá dijo, ay, ¿cuál duende ni qué 8 cuartos? Eso era la canasta de la ropa ahí al lado de su cama. Pero sí, esa fue una psicoseada con los duendes. Claro, pero se le quitó con ese regaño. Ah, sí, eso ayudó. Así un Ya, poco. ya quité esa canasta de la ropa ahí al lado de la cama y pues ya no me asustó. Ya lo veía al otro lado. Y ahora estaba debajo de la cama. No, entras. ¡Ah! No, qué miedo. Que, claro, es que el cerebro funciona de maneras raras. Sí. Ay, sí. Pero es que usted tenía un antecedente de sentir que lo observaban, güey, puta, y ya ver algo ahí, ya eso se vuelve otra mierda. O sea, ya uno dice, Ya Sí. es otra cosa. existe. Pues sí fue loco Y le- porque yo, como les cuento, yo nunca veía algo tan material. claro, Eso sí claro. fue súper loco. Ya se le entiende el miedo, ya se le entiende. Sí, sí, claro, porque ya, o sea, siento que me observan y aparte ahora veo que tiene forma de duende. Y más que pues ya estaba rondando en la idea en la cabeza del duende. Entonces sí, claro. No, muy horrible, muy horrible. Sí. Como el duende ya debajo de la cama, pero como señales de que por ahí está el duende. El duende. Ay, no me entras. Pero señales, pero otras cosas, porque sí, cuando uno siente que algo pasa, realmente, o sea, a mí me ha pasado, digamos que en ese momento con lo de la parálisis, que para nosotros y pues para las personas con las que yo le contaba, ellos decían que era brujería, o sea, que ya no era otra cosa paranormal, sino que era brujería. Y en este caso, mira que yo viví en una época con mi mami, yo estaba como en grado 11, 10º, 11, es que no recuerdo bien cuál de los dos, pero nosotras, mi mami estábamos viviendo en un apartamento y empezaron a suceder cosas. Entonces ya por eso decía como que no, hay cosas que uno dice, no, esto no es normal. Y siempre aparecían animales muertos. Entonces lo primero que apareció fue que nosotras empezamos a encontrar 1000 pies totalmente negros, grandes, así muertos. Y sí, por ejemplo, nosotros, digamos, en la cocina cogíamos las ollas y aparecían muertos ahí. Y mi mami, ay, me llamaba, ella me llamaba, mire lo que soy yo. ¡Ay! Y todo lo que yo hacía era botarle alcohol y quemarlo. O sea, yo me encargaba de la Ya lo exorcizaba. Yo me encargaba de eso en la casa. Pero, o sea, imagínense que eso sucedió alrededor de, no sé, 2 semanas, ejemplo. Entonces, lo primero que fue el 100 pies, el 1000 pies. Y pues yo casi a quemar eso, recogía y iba y botaba había como un lugar donde uno desechaba todo, ¿sí? Un container, algo así, sí, una vaina allá en el parque. Sí, y yo iba y botaba eso allá, listo. Eso fue como ese día, no sé, a los 3 días empezamos a ver ya cucarachas, pero muertas, todas muertas, y todas en el mismo lugar, en el mismo lado. Yo dije, no, esto no está bien. Y volvía yo, como ya estaban muertas, pero yo igual las quemaba porque para mí la incineración, eso servía para algo. O sea, para mí era no dejar rastro. Y yo quemaba eso y chun, lo limpiaba y con eso mi mamá, bien. Fuego purificador. Algo. Mucha película también. Sí, yo creo que sí. Mi solución, queme. Luego, después de eso, empezamos a encontrar como gusanos, no sé, como en un balde, pero el balde estaba en el patio y duró como 2, 3 días en el patio y ella lo entró, creo que eran gusanos, no sé, eran otras cosas que no recuerdo bien, pero eran negras también, así todo muy muerto, así, pero esos sí estaban vivos. Entonces ella fue que ella alzó algo porque estaba debajo de una taza, así como en una taza y estaban debajo y pues claro, ella pegó el grito, yo fui a mirar y eran, es que no me acuerdo, no sé cómo, no sé, parecían gusanos, pero no eran gusanos porque yo sé que los gusanos son rojitos, son bonitos, inofensivos, esos no, esos tenían patas, eran feos. Échele también fuego. Usted no sé qué bicho es, pero muera. Muera y elimine. Pero esos sí estaban vivos. Y ahí yo empecé, al frente de nuestra casa nosotros vivíamos como en una casa donde había muchos apartamentos. Entonces en el otro apartamento vino una profe y ella así de una vez nos dijo, eso es brujería, ustedes están pasando por eso, necesitan limpiar la casa, hacer una limpieza y todo eso, y nosotros empezamos a limpiar. Y en esa limpieza ya pasó como una semana y empezamos nosotras a sentir un olor. Era época de lluvia. Y esa vez yo llegué, mi mami y yo estábamos en la calle, llegamos en la noche y de una entramos al apartamento y sentimos un olor que era al lado del patio en la canaleta y huela horrible. Y yo le dije, no mami, eso acá hay algo muerto. Para mí era ya olor a muerto. Y ahí empecé a identificar el olor a muerto. Me subí en una butaca
y voy y empiezo yo, sí, yo sentí el cuerpo y yo, mierda, si hay algo muerto. Pues me puse guantes y yo, pues la valiente, ¿no? En ese momento, y saqué y era una rata muerta. El problema de la rata, o sea, cuando yo la cogí, yo listo, está muerta. Voy, la saco y la bolsa era azulita. Voy, la saco y cuando veo ya tenía gusanos blancos. Ya estaba, o sea, ya estaba pero yo decía, ¿en qué momento llegó ahí? ¿Por qué está ahí? Y ya descompuesta. Y cuando yo la dejé, pues yo sí le pedía yo como a la profe, yo mire, y a unas amigas que tenía ahí, yo no, tal cosa, yo quité eso y queme también y saque todo. Pero desde ahí fue mi alarma. Yo dije, no, ya, esto ya no es muy normal, o sea, esto ya es algo. Y ahí nos tocó igual trastearnos. Nuestra solución era irnos, o sea, siempre es como, pues si acá no, algo está pasando, vámonos ya. Y lo que hicimos fue en un mes también, un mes para buscar, empezar, nosotros hicimos limpieza, agua bendita para aquí, agua bendita para allá. Mi mami y yo también somos muy creyentes, y yo, no, esto, y de ahí nosotros creemos también que fue a causa, sí, brujería, a causa, sí. Pero pues no sabemos, porque y siempre que yo veía lo mismo en internet, que cuando hay animales muertos, cuando aparecen eso es brujería. Algo pasa ahí. Entonces, que hay que buscar que puede ser un entierro, sí, algo así. Ay, qué horrible. Pero pues realmente nosotras no teníamos ahí como, como venga, miremos, no, solo era como la limpieza, eso sí nos bañamos, nos metimos también al río, como limpiezas así. O sea, yo recuerdo que en ese mes fue como más limpiémonos nosotros las cosas, eso sí lavamos la olla, la de cobijas cada rato como para mantener eso así. Y antes de trastearnos también hicimos todo general y nos fuimos. Y ya, y Qué pasó. horrible. Sí, funcionó, pero entonces, claro, ese mes fue, a mí me iba mal, como un culo en el colegio, amistades también dejaron, o sea, como que yo recuerdo tanto que perdí 2 amistades que yo sentía que eran muy amigas, muy así, cuando empecé a enterarme comentarios de cosas, mi mami también tuvo como problemas en el trabajo, entonces no sé, pronto algo ahí, algo desniveló ahí, algo, sí, pero entonces nosotros lo que hicimos fue como eso, y ya de ahí para allá, ya empezamos otra vez como con la normalidad, como estábamos antes. Pero sí, por eso digo, hay cosas que no tienen tanta explicación así como, ¿qué es esto? Qué miedo. Sí. Qué miedo. ¿Y ustedes, queridas, qué explicación buscan en sus vidas para darle sentido a lo que asusta? Déjenos un comentario. Juguemos luz roja, luz verde. Bueno, ustedes ya saben la dinámica. Luz roja es del demonio, no me algo malo, no entres ahí, perra, oye. ¡Corre, perra! Luz verde, puedes entrar, vas acompañada de Diosito. Sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Contarle a tu mamá y que te eche agua bendita en la almohada. Sí, no me hizo daño, todo salió bien, o sea, algo hará, aparte de estar mojada, pero sí, pues para nosotros, pues para las personas muy creyentes, el agua bendita es como protección, entonces sí, Claro. luz verde para mí. Sí, no, luz verde porque igual, digamos, hasta para los que no sean creyentes, es una energía positiva, es como pensar en algo bueno, en intencionar algo bueno y algo bonito. Atraerlo. A través del agua, que el agua es vida, obviamente, Sí. el agua de por sí, para mí toda el agua es bendita. Entonces, obvio, sí, Sí. bien. Luz verde, luz verde. Ujú. Ya te acerca Diosito. Sí, hasta el caldito de todo, mejor dicho, lo que se todo. pueda Caldito con con agua, agua con bendita. agua bendita. Sí, lo que se pueda. Grabar mientras duermes para ver si pasa algo. Uy, uno ahí viendo el gato, el perro Uy, pasa, qué miedo, la no, no. sombra pasa. Yo creo que por eso es que se fue tan famosa esa película de Sí, actividad paranormal, paranormal, porque, marica, ¿quién se graba? Ahorita hay más cámaras y la gente se graba mucho, Sí. pero a mí me daría miedo, Miedo. sinceramente. O sea, miedo, o sea, yo estoy ahorita a favor, o sea, yo estoy que compré una cámara porque yo quiero saber los destrozos que hace mi perro y mi perro, porque es que o sea, hay cosas que pasan y yo estoy como, bueno, esto terminó roto. Quiero saber quién de los dos es, ¿no? Pero es más por eso. Pero entonces sí tengo ese, aún sí para que no voy a mentir, pero sí es como, ¿qué tal uno alcance Sí, a marica. captar algo? ¿Qué tal? Uno, de verdad, uno todo sanito y capte algo que no le... Sí. No, Ay, marica. Ese es como lo que me ha impedido. Yo soy, ¡uy! Sí. Luz roja del demonio. No, y más, ahorita tantas cámaras que hay, o sea, yo he visto videos, o sea, cámaras de seguridad, de las casas, por ejemplo, esas cámaras de los temblores, algo así que muestran,
a uno alcanza a ver cosas ahí, yo he visto y quedo Sí. como, Sí. esto quedó acá. Sí, porque dicen que igual eso es algo que registra pues cosas que uno no alcanza a ver. Exacto, o lo que Baila. nos pasó acá en el episodio. Exactamente lo que nos Sí. pasó en el En podcast. el episodio. Algo de sonido, grabando. Y Grabando, captamos acá una cacofonía que se llama. Mierda. Sí, como... Cacofonía lo que hacemos nosotros, mentira. Sí. Una psicofonía. Una psicofonía. Sí. Sí. Pero es que esas cosas pasan, o sea, o por ejemplo, Sí. también yo he escuchado podcasts y así historias de personas, así cosas raras que llaman a la radio y empiezan a contar su historia y resulta ser cosas, o sea, uno no Cosas. sabe, sí. Cosas extrañas Ujú, que no Sí. son de Diosito. Ah, Sí, una voz que no estaba con nosotros en ese momento. Sí. exacto. No, yo digo Ah, bueno, luz roja. que sí estaba, pero nosotros no lo vimos. Sí, exacto. No, qué miedo. Luz roja. lo roja. Nos estamos arriesgando acá grabándonos. Sí. Luego lo subiremos. Dormir con tu mascota para que te proteja del demonio. Como yo, Zeus, ¿dónde estás, mi amor? Venga, pobre perro, ya asustándolo. Ay, no. Pues que te dijera, pues yo diría que sí, porque los perros son tan hermosos. Que sí, pero igual ellos no lo van a defender a uno. No, lo digo más es como por calma de De uno uno. mismo, o sea, Sí, porque sí. uno sabe que pues es un ser tranqui, de armonía, de paz, pues uno como que lo tiene, no de protección, pero sí para brindarle esa calma, esa tranquilidad. De pronto sí, de pronto le da a uno valentía, ¿no? Si Sí, está ahí el exacto. perrito, uno dice, venga, nos defendemos. Y yo lo defiendo, de pronto eso le da a uno valentía. No, y que hay perros que sí sienten Sí. cosas, ellos ladran, ellos sí. Sí. Sí, uno no sabe qué hay ahí, pero ladra. Pero si el perro se va, váyase usted también. Corra. Se queda mirando una esquina. Eh, Ay, Ay, chao. no, Dios. vámonos de aquí. Adiós. Sí. Luz verde para tener compañía. Sí. ¿Qué dice la IA? Le preguntamos a nuestra experta la IA cómo hacer para no levantarnos asustados siempre a las 3 de la mañana con la sensación de ser observadas por un demonio. Y la IA nos responde. Despertar a las 3 de la mañana con miedo o sensación de presencia no es señal de que algo sobrenatural te vigile. Es el resultado de una combinación entre el ciclo del sueño, el estrés acumulado y la actividad del cerebro límbico, que se activa justo cuando la mente se encuentra en el sueño más profundo y la conciencia. A esa hora la temperatura corporal baja, el corazón late más lento y el cuerpo entra en una vulnerabilidad fisiológica que puede hacer que cualquier estímulo, una sombra, un ruido, un recuerdo parezca una amenaza. El cerebro, al no poder moverse ni hablar, inventa una historia para justificar el miedo. Y ahí nacen los demonios nocturnos. Para evitar esos despertares aterradores, evita pantallas brillantes antes de dormir, sobre todo las redes donde ves sustos o casos paranormales. Crea una rutina relajante antes de acostarte. Música suave, respiración, oscuridad controlada. No duermas con el cuerpo tensionado ni con pensamientos ansiosos. El cuerpo recuerda lo que la mente no suelta. Y si despiertas a esa hora, no abras los ojos de golpe ni busques qué fue ese ruido. Respira, espera, tu cerebro solo está reiniciando. Bien. Interesante. Sí, eso es lo que deberíamos hacer. Pero uno se quita la cobija y abre los ojos y mira, ¿qué hay ahí? No. Pues yo no he visto nada. No, pues pero mire que si uno escucha un ruido, o sea, me ha pasado que yo si escucho un ruido como que me calmo, respiro y ahí sí como que me quito la cobija y miro y ya. ¿Sí? Sí, como, Zeus, ¿te paraste o algo? Siempre es como, se usa ya, roncando. Zeus, ¿estás fritando un huevo en la cocina a las 3 de la mañana? Está loca, ¿qué? Pero esa es la mejor respuesta. Tomarlo con la mejor calma. Sí, Ujú. sí. Ir primero a la calma para ver qué puede estar sucediendo. Tal sea ladrón. Sí. Allá entrando. Consejo final de la IA. Recuerda, los demonios que más nos asustan no siempre están afuera. A veces viven en la parte del sueño donde dejamos de tener control. No los enfrentes con miedo, sino con descanso. Sí, excelente.
Sí, no exacto. No creyera que de niño no tiene estrés, pero uno también tiene estrés. Claro, Sí, también. que perdió la evaluación y mi papá me va a pegar y no le puedo decir, o me citaron y no les puedo decir, y eso genera Ujú. también cosas. Sí, también. Claro. Querida, como sabemos que te encantaría creer que todo ha sido producto de tu imaginación, O alucinación. como nosotras y nosotros, te dejamos este mensajito de la guía exorcista. Recte dixit mater tua, hoc tibia cidit quod tot pelliculas horrificas spectas, quod sordidus et quod scortum sis. Así es. Si entendiste el consejito de la guía exorcista, déjanos en los comentarios un emoji de cruz. Escucha atentamente, querida. No veas películas de terror antes de dormir, porque el cerebro agarra ideas y te las proyecta en 4D mientras duermes, querida. Yo digo que hay que dormir con buena energía. Nada de peleas antes de acostarse, pues uno nunca sabe qué vibra queda dentro del cuarto. Sí. Y si te asustas, no entres en pánico. Respira y trata de calmarte. Y si eres valiente, levántate a revisar qué fue lo que se cayó a las 3 de la mañana en la cocina. Sí. O prepárate para luchar contra el demonio. Estamos en Spotify y en YouTube. Y síguenos en Instagram, TikTok y Facebook como @chistulia y @chistulia podcast. Hasta la próxima chistulia. Chao, chao, querida.